Buenos días, hoy en AprendeMed aprenderemos sobre lo que viene siendo el ciclo cardíaco en medicina. Hoy vamos a entenderlo de una forma fácil y sencilla. Y para esto, ¿qué es? Básicamente describe cómo el corazón se llena de sangre y cómo le expulsa lo que viene siendo el resto del cuerpo. Entonces, para esto tenemos que entender primero la anatomía básica del corazón. El corazón, ¿qué corresponde? Tiene cuatro cámaras, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Posee cuatro válvulas, dos válvulas auriculoventriculares, es decir, que comunican aurícula y ventrículo, como es la válvula tricuspidia, la válvula mitral, y dos válvulas semilunares, que comunican ventrículos con grandes vasos. ¿Cuáles son estas? Válvula pulmonar, que comunica con la arteria pulmonar, y válvula aórtica, que comunica con la arteria aorta. Entonces, también podemos ver que el ventrículo izquierdo posee una mayor masa que lo que viene siendo el ventrículo derecho. ¿Pero por qué es esto? Bueno, esto es porque el ventrículo derecho tiene que expulsar la sangre hacia el pulmón, mientras que el ventrículo izquierdo lo hace a lo que viene siendo la circulación sistémica, es decir, a todo el resto del cuerpo. Y entonces, entrando a lo que es ahora sí el ciclo cardíaco, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es la pregunta. Bueno, el ciclo cardíaco corresponde a una secuencia de hechos mecánicos que se producen durante un único latido cardíaco. Es decir, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿cuántos ciclos cardíacos habrán en ese minuto? Pues la respuesta correcta sería 100 ciclos cardíacos. Tenemos dos fases a grandes rasgos del ciclo. Una fase sistólica o fase de contracción o de expulsión de sangre y una fase diastólica que es relajación, es decir, llenado de lo que es el corazón. Tenemos en la fase sistólica una contracción isovolumétrica, una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta. Mientras que en la diástole tenemos una relajación isovolumétrica, un llenado rápido, un llenado lento y una sístole auricular. Entonces, tenemos que entender también qué viene siendo y cuánto dura lo que es el ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco es proporcional a lo que viene siendo la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo nos referimos a esto? Bueno, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia cardíaca igual a 75 latidos por minuto, entonces vamos a dividir 60, que es lo que corresponde a minuto, entre 75, que es igual a la frecuencia cardíaca. Y eso nos daría un total de aproximadamente 0.8 segundos. Entonces, esto es lo que nos duraría a nosotros un ciclo cardíaco en lo que viene siendo un minuto, 0.8 segundos. Pero es importante entender algo aquí, que este ciclo o se puede hacer más corto o se puede hacer más lento. ¿Cuándo sería más corto? Bueno, si la frecuencia cardíaca aumenta, entonces el ciclo es más corto. Si la frecuencia cardíaca disminuye, el ciclo es más largo. Eso sería lo que viene siendo el ciclo cardíaco, a grandes rasgos. Y el gasto cardíaco, pues es el volumen sistólico por lo que viene siendo la frecuencia cardíaca. Es decir, si nosotros aproximadamente sabemos que el volumen sistólico es de aproximadamente 70 mililitros y tenemos una frecuencia cardíaca de aproximadamente 75 latidos por minuto, si sacamos la cuenta, ¿cuánto nos daría? Sería 70 por 75. Tenemos un gasto cardíaco de 5 litros con 250 ml sería nuestro gasto cardíaco en un minuto. Bueno, ahora hablando sobre y continuando con generalidades,
tenemos lo que es los mecanismos, como lo es la ley de Frank-Starling, que este es el a mayor llenado el corazón, mayor es la fuerza de contracción. Es decir, mayor es la sangre, mayor es la fuerza que este corazón va a necesitar para contraerse. Tenemos una función contráctil, que es la intensidad con la que se contrae la fibra cardíaca, y frecuencia cardíaca, es la frecuencia con la que el corazón se va a contraer. Aquí podemos ver, como lo mencionamos, la sístole y la diástole. La sístole corresponde a la contracción y la salida de sangre, mientras que la diástole es la relajación y la entrada de sangre a lo que es el ventrículo izquierdo. Tenemos lo que es la precarga y la poscarga. La precarga es la carga previa al inicio de la contracción, es decir, la carga o la cantidad de sangre que llega a lo que es este corazón. Y esto va a depender del retorno venoso. Si hay una vasodilatación, va a llegar más sangre a lo que es el corazón, entonces va a aumentar la precarga. Patologías que aumenten la precarga, pues o que aumenten el retorno venoso, van a aumentar lo que viene siendo esta precarga. Y la poscarga es la presión que debe vencer el ventrículo para abrir las válvulas. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algo que obstruya lo que viene siendo la salida de lo que es la sangre del corazón, por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos abrir una puerta. Tenemos que nosotros empujamos esta puerta, pero si hay una persona que está empujando la puerta contraria a nosotros, entonces nosotros tenemos que aumentar nuestra fuerza, es decir, la presión, para ganarle lo que viene siendo a esa fuerza que está impidiendo que salgamos, en este caso que salga la sangre del corazón. Eso sería la poscarga. Bueno, ahora hablando sobre lo que son las fases, como es la fase de contracción isovolumétrica. La fase de contracción isovolumétrica es un periodo del corazón donde el ventrículo está contraído sin movimiento de sangre. ¿Ok? Para esto tenemos que nosotros iniciamos con un volumen telediastólico, es telediastólico, volumen que queda después de la diástole, de aproximadamente 120 a 110 mililitros de sangre, como podemos ver. Con eso iniciamos y tenemos una presión de 0 aproximadamente en lo que es el ventrículo, o un poquito que llega a 2 o 3 máximo. Entonces, la presión arterial que tenemos que vencer para abrir lo que viene siendo la válvula aórtica es de 80 mililitros de mercurio, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la válvula auriculoventricular están cerradas y es la que se acaban de cerrar. Las válvulas semilunares, como es la aórtica, ya se encontraban cerradas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el corazón se va a comenzar a contraer y esto hará que la presión del ventrículo aumente. Entonces, el ventrículo va a aumentar, pero como podemos ver, todas las válvulas están cerradas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues como las válvulas se encuentran cerradas, la presión dentro de esta cavidad de lo que es el ventrículo se va a comenzar a aumentar. Esto hará que llegue aproximadamente a 80 milímetros de mercurio para abrir lo que viene siendo la arteria, la válvula aórtica y las válvulas. ¿Para qué? Para que comience a salir sangre. Una vez que llegamos a los 80 milímetros de mercurio, la sangre del corazón va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se abrieron. Y aquí es el inicio de lo que es la fase de expulsión. Entonces, aquí será el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La fase de expulsión y la fase de eyección, que ocurre al abrirse las válvulas semilunares. También ocurre la presión máxima, porque la presión para vencer a la aorta es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión para vencer lo que viene siendo la aorta. Entonces, se vence lo que viene siendo la aorta, la válvula aórtica,
y la presión va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el corazón, como podemos ver, se sigue contrayendo. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, pero las válvulas semilunares ya están abiertas, como podemos ver aquí. Entonces, la sangre está comenzando a salir. Y como podemos ver, la sangre efectivamente sigue bajando. Y aquí tenemos dos fases, una eyección rápida, como podemos ver aquí, hay un descenso rápido de lo que viene siendo el volumen sanguíneo, es decir, hasta un 70% en el primer tercio, y la presión va aumentando. ¿Pero por qué? Pues como mencionamos anteriormente, el corazón se sigue contrayendo y eso sigue aumentando lo que es la presión, hasta llegar a un punto de 120 milímetros de mercurio. La fase de eyección lenta, ¿cuándo inicia? Esta inicia cuando la onda T, que se encuentra, que es esta, comienza a marcarse y la presión va a disminuir un poco. La presión en este punto, cuando inicia la onda T, va a disminuir. ¿Por qué? Porque el volumen de sangre ya está demasiado bajo. Y esto nos daría diferentes volúmenes, como es el volumen sistólico, el volumen telesistólico, volumen residual y una fracción de eyección. El volumen sistólico corresponde al volumen que fue expulsado del corazón. Recordemos que tenemos un volumen telediastólico igual a 120 mililitros. Y si tenemos un volumen residual o volumen telesistólico de 50 ml, entonces si nosotros restamos a 120 le quitamos 50, nos daría aproximadamente, ¿cuánto? 70 mililitros, perdón. 70 mililitros, que eso es lo que corresponde al volumen sistólico, es el volumen que fue expulsado. Y tenemos la fracción de eyección, que solamente es corresponder a sacar el porcentaje, que es aproximadamente a un 60%. Entonces tenemos dos fases hasta el momento, contracción isovolumétrica, que corresponde a la contracción del ventrículo, pero sin salida de sangre, ni de volumen prácticamente, y la fase de expulsión, que se divide en una expulsión o eyección rápida y una eyección lenta. En la primera fase sale un 70% y es la fase de máxima presión, mientras que en la eyección lenta comienza a relajarse lo que es este ventrículo, comienza una presión a disminuir lo que viene siendo la presión del ventrículo. ¿Esto por qué? Por la salida del líquido. Y también corresponde al inicio de la onda T. ¿A qué corresponde la onda T? Bueno, la onda T es la repolarización ventricular. Bueno, ahora hablamos sobre la relajación volumétrica. Aquí ya inició lo que viene siendo lo que es la diástole. Bueno, la relajación isovolumétrica corresponde a un ventrículo relajándose, pero no hay salida de líquido. Aquí el ventrículo ya no se está contrayendo, sino que se está comenzando a expandir y se cierran las 4 válvulas. ¿Esto por qué? Porque la presión que vencía lo que viene siendo la válvula aórtica ya está menor a 80 milímetros de mercurio. Entonces eso hace que se cierre lo que viene siendo esta válvula. Entonces tenemos las válvulas auriculoventriculares y semilunares cerradas, una incisura discrota. ¿Qué es la incisura discrota? La incisura discrota corresponde a un aumento leve de presión y esto va a marcar lo que es el inicio de lo que es la diástole. Y se puede escuchar el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué es el segundo ruido cardíaco? Por el cierre de lo que vienen siendo las válvulas aórtica y válvula pulmonar. Eso corresponde al periodo de relajación isovolumétrica. La fase de llenado rápido, pues esta inicia cuando la presión del ventrículo es menor a la aurícula y se abren lo que vienen siendo las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué ocurre? Bueno, en esta fase de llenado rápido ocurre hasta un 50-60% del flujo de sangre a lo que viene siendo el corazón, como podemos ver. ¿Pero por qué? No es porque haya contracción, simplemente es debido a que la presión que había para vencer a lo que es las válvulas, que tiene que ser aproximadamente de
3 o 6 milímetros de mercurio, la vence y comienza a entrar sangre a lo que es el corazón, pero no por contracción, simplemente es porque se vence lo que es las válvulas. Entonces, como este es un flujo rápido de sangre, se puede en ocasiones escuchar un R3 o un sonido, pero este es por la entrada rápida o entrada brusca de lo que es la sangre a lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí comienza a entrar mucha sangre, hasta un 50-60%, pero la presión, como podemos ver, está disminuida. ¿Esto por qué? Porque no hay contracción y el ventrículo está completamente relajado. ¿Ok? Bueno, la siguiente fase, que es la diástasis, es al iniciar a reducir el gradiente entre aurículas y ventrículos. Es decir, ya no aumenta tanto lo que viene siendo el volumen, es un poco más lento y es el inicio de la onda P inicial. ¿Qué es esta onda P? Bueno, esta corresponde a la despolarización auricular. La primera mitad de lo que viene siendo la aurícula de la onda corresponde a aurícula derecha, mientras que la otra mitad corresponde a la aurícula izquierda. El paso sanguíneo es un poco más lento y acaba de iniciar una despolarización auricular, como lo mencionamos anteriormente, y con esto va a aumentar un poco lo que es el llenado de lo que es la sangre, hasta alcanzar aproximadamente unos 100 mililitros. Y los últimos mililitros de sangre que van a entrar al corazón es dados por ¿quiénes? Bueno, pues por lo que es la sístole auricular. El corazón, o lo que es la aurícula derecha y aurícula izquierda, se contrae y meten lo que viene siendo un 15 a un 20% de volumen extra para dar que el volumen telediastólico. ¿Qué dijimos que era el volumen telediastólico? Bueno, el volumen telediastólico corresponde aproximadamente 110 a 120 mililitros de sangre, que es la cantidad que queda después de la diástole. Y la onda P electrocardiograma es dada por la despolarización, que ya sería todo esto el ciclo cardíaco, y después de todo esto comienza de nuevo otro ciclo cardíaco con una contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque como se acaba de cerrar la válvula auriculoventricular, el corazón comienza a contraerse y aumenta lo que es la presión. Y todo eso es lo que es el ciclo cardíaco. Espero les haya gustado, espero que sea entendible, y si tienen alguna duda, alguna recomendación de algún video, me lo pueden decir y lo haremos para que sea un mejor entendimiento de lo que es la fisiología o la anatomía.